bueno, hermano, les voy a pedir que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 8. Si me puede acompañar al libro de Lucas, capítulo 8. Bendito es Jesús, aleluya. Versículo 4. Lucas, capítulo 8, versículo 4, amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, hermanos, dice así la parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud y los que cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga, amén. Así hablaba el Señor, hermano. El Señor Jesús dice que estaba él caminando, amén. Había una gran multitud que se acercaba a él para escuchar la palabra de Dios, amén. Así como el día de hoy usted está escuchando en este lugar, usted ha venido en esta hora, amén, para alabar al Señor, para glorificarlo y también para escuchar esa palabra, amén, esa palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros en este día. Y el Señor Jesús, hermano, les hablaba por parábolas, y dice que por parábolas les hablaba. Y los discípulos le preguntaban: Señor, pero ¿por qué nos hablas por parábolas? Y el Señor les decía: es que a los otros, a los que no me conocen, por parábola les hablo, pero a ustedes que son mis discípulos, ustedes sí les puedo, ustedes sí pueden entender, a ustedes sí es revelado todo, amén. Y le decían: Señor, explícanos esta parábola, ¿qué es lo que quiere decir? Y hermano, el Señor siempre habla, amén. El Señor siempre ha hablado a su pueblo desde el Antiguo Testamento, amén. El Señor mandaba palabra, el Señor hablaba por medio de sus profetas. Y a veces uno se impresiona, hermano, porque los profetas decían: oíd montes, oíd montañas. Y uno se queda: ¿por qué los profetas les hablarían a los montes? ¿Por qué los profetas le hablarían así? Porque, hermano, es que a veces los humanos no querían escuchar, amén. El pueblo no quería escuchar la palabra de Dios. Por eso a veces el profeta hablaba así, hermano. Y por eso Jesús le decía aquí a esta multitud que se había juntado, les decía: el que tenga oído para oír, oiga. Porque, hermano, a veces podemos estar en un lugar, pero no escuchamos, amén. Nuestro corazón no está dispuesto. Y aquí el Señor Jesús, hermano, empezaba a narrar esta parábola, la parábola del sembrador. Y se dice que esta parábola, hermano, es la columna vertebral de las parábolas. De todas las parábolas que habló Jesucristo, se cree que esta parábola del sembrador es la columna vertebral de todas las parábolas. Porque, hermano, si usted entiende esta parábola, hermano, ya va a ser más sencillo que usted entienda lo demás, lo que el Señor quiere hablar a su iglesia, lo que es el reino de Dios. Y el Señor les decía: el que tenga oído para oír, oiga. Y el Señor empezaba a hablar, hermanos, de un sembrador. Un sembrador que traía semillas. Y traía la misma semilla, hermano, pero era diferente el lugar donde esa semilla iba cayendo. Era diferente tierra, hermano, donde esa semilla caía. Y aquí el Señor, hermano, lo comparaba. Y él, cuando explicaba la parábola, decía: es que la semilla es la palabra de Dios, amén. La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es el que lanza la palabra. En este momento era Jesucristo el sembrador, hermano. Jesucristo era el que estaba sembrando esta palabra. Y era la semilla, pero decía: hay diferentes lugares donde esta semilla va a caer. Y no dependía, hermano, del sembrador. No dependía de la semilla, sino dependía de la tierra donde iba a caer esa semilla. Y decía que había diferentes tierras, hermano.
Y así es la palabra de Dios, amén. La palabra de Dios es lanzada, la palabra de Dios es predicada. La presencia de Dios viene, hermano, porque nosotros somos testigos de la presencia de Dios, de cómo aquí se manifiesta el Espíritu Santo, amén. Pero no siempre, hermano, todos lo perciben. Y uno puede decir, ¿por qué? Porque es el corazón, hermano. Es tu corazón, tiene que estar dispuesto para Dios. Esa es la tierra. Esa es la tierra donde va a caer la semilla. Es el corazón, amén. Es donde va a caer esta palabra. Es dependiendo del corazón de la persona, la disposición que tenga esta persona para recibir esta palabra, lo que va a hacer, hermano. Y el Señor empezaba a hablar y les decía, les hablaba de la primera que caía junto al camino. Y aquí después le dijeron, ¿verdad? En el 9, sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Él les dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Decía, hay un tipo de semilla, hay una semilla que cae en un tipo de tierra. Es la tierra que está junto al camino. Fíjese, hermano, junto al camino, no en el camino, junto al camino. Y yo podía entender, hermano, que esta tierra son las personas que escuchan la palabra de Dios. Y aquí mismo lo dice el propio Señor Jesucristo. Dice, esta es la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Dice, viene el diablo y quita del corazón la palabra, para que no crean y se salven. Es cuando vienen a alguna parte, hermano, una campaña, al culto, y escuchan la palabra de Dios, hermano, pero a veces no se cree la palabra, hermano, porque no quieren entrar, porque a veces solamente dicen, pues yo solamente quiero escuchar. Son oidores, hermano. Son oidores, solamente quieren escuchar. Yo he conocido personas que dicen, a mí me gustan los cantos, yo voy a la iglesia, bueno, yo escucho, me gustan las alabanzas, me gusta la adoración, me gusta cómo cantan, me gusta cómo predican, pero no quieren nada más, hermano. Son solamente simpatizantes de la palabra de Dios. No quieren entrar al camino, hermano. ¿Por qué? Porque no quieren dejar sus deleites. No quieren dejar lo que este mundo te da, hermano. Y esta es la palabra, hermano. Y aquí dice que el mismo diablo viene y te quita la palabra. Está el predicador hablando y a lo mejor pueden decir, ay, ¿por qué? Lo está diciendo por mí. ¿Quién le diría a ese predicador que toda mi vida? Nadie le dijo nada al predicador, era el Señor, es el Señor que está hablando a tu vida. Es el Espíritu de Dios que quiere hablar a tu corazón en esta hora, no es la persona. Pero vienen todos esos pensamientos, hermano, a tu vida y hacen que la palabra sea infructuosa, hermanos. Hacen que la palabra no dé ese fruto que tiene que dar. Son los de corta duración, hermano. No quieren nada con el Señor. Y uno se empieza a analizar y cuando uno lee esto, yo decía, pues ¿de qué tierra seremos nosotros? ¿De qué tierra seré yo? ¿De qué tierra serás tú? De los que reciben la palabra inmediatamente se la roba el enemigo. O también venimos a la iglesia, hermano, y ¿de qué habló el pastor? Ay, no me acuerdo de qué habló. Ya te la robó, hermano. Ya te robó la palabra del enemigo. ¿Por qué? Porque no tuviste tu corazón dispuesto para Dios. No tuviste tu corazón dispuesto para recibir la palabra. Y esa es la que cae junto al camino inmediatamente, hermano. Se pierde esa palabra. Se hace infructuosa. No puede dar fruto. Esos son los que caen junto al camino, hermano. Y luego nos habla de otro. Dice el 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Reciben la palabra con gozo, pero cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, dice que se apartan. Y es cuando más uno se debería de aferrar a Dios, hermano, porque no nos han dicho que este camino sea fácil.
No nos han dicho que el camino de Dios es fácil, es difícil. El Señor ha dicho que íbamos a tener aflicción, que íbamos a padecer necesidad, pero lo que podíamos estar seguros es que podíamos confiar en Él, porque Él ya venció, amén, porque Él ya venció todo, ya venció al enemigo, ya venció la enfermedad, ya venció el pecado. Pero ¿qué pasa, hermano? Que viene la persecución, viene la angustia, viene la tempestad. Inmediatamente dudamos, hermano, pero ahí está el Señor, amén. Ahí está, mire, vamos al libro de Lucas, ahí mismo, en el 8:22, dice: Jesús calma la tempestad. Dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, Él se durmió. Dice, el Señor le dijo: vamos a pasar al otro lado. El Señor les dijo: vamos a hacer esto, yo tengo planes. Como cuando tú vienes al Señor y el Señor te dice: vamos a hacer esto. Él ya había dado la palabra, hermano. Él dijo: vamos a pasar al otro lado. Y dice que Él entró en esa barca y Él se durmió. Y Él empezó a, pues me imagino que estaba cansado y se quedó bien dormido, profundamente dormido. Pero dice que se empezó a desatar una tempestad, dice el 23, pero mientras navegaban Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a Él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando Él reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. Ahí estaba el Señor, hermano, pero se desató esa tormenta. Yo quiero decirte que tal vez se van a desatar tormentas en tu vida, hermano, todo tipo de tormentas, todo tipo de necesidades, pero ahí va a estar el Señor, hermano. Ahora yo estaba orando, hermanos, y el Señor me decía tantas cosas, y una de ellas que me decía que Él siempre ha estado conmigo. En todo momento decía: yo he estado contigo y yo he visto todo lo que tú has hecho, y yo he visto todo lo que tú has llorado, y yo he visto todo lo que has padecido. Y yo decía: Señor, gracias. Pero no solamente es a mí, hermano, es a todos. Él ahí estaba, hermano, pero estaba dormido. Hoy tal vez tú te encuentres en una necesidad, hermano. Hoy tal vez tú te encuentres como los discípulos en esa tormenta, pero yo te quiero decir que ahí está el Señor. Mira que el Señor se despertó, hermano, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? El Señor los reprendió, hermano, los regañó por su poca fe o nada de fe. Él dijo: yo estoy. Además Él ya había dado la palabra, hermano. Él ya había dicho: pasemos al otro lado. Pero simplemente que ellos temieron, simplemente que ellos dudaron, como nosotros dudamos, hermano, del Señor. Como nosotros a veces no le creemos. Y dice que atemorizados se maravillaban y le decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Porque el Señor dijo: calla, enmudece. Inmediatamente esa tempestad que se había suscitado, hermano, dice que se hizo grande bonanza. Es el mismo Dios, hermano. Es el mismo que aquel que abrió el mar en rojo, el mar en dos, amén. Que dice el Salmo 114, que tuviste, mar que huiste. Así es el Señor, hermano. Él va con nosotros, aunque nosotros no lo podamos ver, aunque nosotros no nos demos cuenta. Ahí está Él, hermano. Yo puedo creer que el Señor está aquí en este lugar. ¿Cuántos lo pueden creer? Yo puedo creer que el Señor está aquí conmigo también, hermano. De otra manera yo no podría estar aquí. Una pastora estaba predicando y contaba una historia de una muchacha que un día había ido a la iglesia y se había hecho muy tarde y no había quien la llevara. Y ella le decía: es que no te puedo llevar porque estoy ocupada. Y decía la muchacha: no, yo me voy caminando, no importa. No, es que es noche. Dios va conmigo, decía ella. Él va conmigo. Bueno, está bien, Señor, tú vas con ella, tú la guardas. Bueno, me hablas cuando llegue. Sí, está bien. Y esta muchacha se fue caminando, hermano, y ella iba adorando a Dios, ella iba hablando con Dios, amén, porque tenemos un Dios que escucha, amén. Tenemos un Dios vivo que si usted le habla, hermano, Él lo escucha. Si usted, hermano, le dice las necesidades, Él lo escucha. Y esta muchacha iba caminando, hermano. Y luego ya pues llegó a su casa, llegó bien. Después le hablan por teléfono, una amiga de ella, o un amigo, no me acuerdo. Pero él le dice: oye,
te vi ayer. Ah, sí, oye, ¿por qué no me habías dicho? ¿De qué? Pues que ya tienes novio. ¿Cuál novio? Yo no tengo novio. Sí, tú tienes novio. No, ¿cuál novio? Es que yo te vi que ibas caminando. Tú pasaste ayer por el puente en la noche, como a las 9 de la noche. Sí, es que tú ibas con un joven que iba a tu lado y él te llevaba abrazada. Y decía ella, no, yo no. Sí, un joven te llevaba abrazada. Y ella decía, ¿sabes qué? Ya entendí, sí. Sí, ese joven, ¿sabes qué? Ese joven es mi novio, sí. Ese joven es Jesucristo que iba conmigo. ¿Por qué? Porque Él no me deja sola. Porque yo le dije que fuera conmigo. Y dice, Él iba conmigo. Y Él va con nosotros, hermano. Él va con nosotros, aunque no lo veamos. Él está ahí, hermanos. Y estos discípulos, hermanos, se dieron cuenta. Y es lo mismo, hermano. Es el mismo Jesús que estaba ahí, hermano. Es el mismo Señor. Dice que estos que están en la piedra son de corta duración. Porque también acá cuando Jesús explica, dice que no tenía humedad. En el 6 dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Yo cuando leía esto yo podía entender que la humedad es el agua. En Mateo también explica esta parábola y dice que el sol la seca. El sol sale y seca. ¿Por qué? Porque no tenía humedad. Porque no hay búsqueda de Dios. Porque no hay búsqueda de su palabra. Cuando viene la aflicción es cuando más tenemos que buscarlo, hermano, pero tendemos a irnos, a apartarnos de Él. Esos son los que fueron sembrados y cayó la semilla junto a la piedra. Dice el 14, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Yo pienso que es la mayoría, hermano, del cristiano. La que es caída, la que cayó entre los espinos. Dice que esa semilla entra, pero cae entre espinos. Y al principio sí empieza a crecer, como cuando tú vienes al camino del Señor y empiezas a avanzar y empiezas a gozarte en el Señor y empiezas con la palabra y pero dice que esos espinos, hermano, empiezan a crecer y empiezan a crecer más que esa semilla y después ahogan esa semilla. Dice que son los afanes y son las ansiedades. Y hermanos, es normal que nosotros tengamos afanes, tengamos ansiedades, que queramos algo, que nos preocupemos, hermano, porque somos seres humanos y a veces queremos lo mejor, queremos que nada nos falte, que nada le falte a nuestros hijos, que nada le falte en nuestras casas. Y hermanos, el Señor decía que los afanes, y el Mateo nos habla del afán y de la ansiedad, donde Jesús decía, no te afanes por nada. Mira cómo los lirios del campo que no trabajan y no hilan, y aún Salomón con toda su gloria no se pudo vestir como uno de ellos. Mira los cuervos que no trabajan, los pajarillos que no siembran y el Señor los alimenta. ¿Por qué ustedes van a estar afanosos? Y es normal, hermano, que nosotros nos afanemos. Por eso el Señor lo decía. Y hermanos, esa también es una ocasión que el enemigo utiliza, hermano, para apartar a los hijos de Dios del camino, de la verdad. El enemigo siempre está ahí, hermano, siempre el enemigo está ahí buscando, porque cuando la persona viene a Cristo, hermano, por eso le digo que se levantan muchas cosas, porque también el mismo enemigo no se queda de brazos cruzados de que usted venga a Cristo. Y a veces, hermano, él utiliza lo mismo que he utilizado todo el tiempo. En el libro de Éxodo capítulo 5, hermano, nos habla del pueblo de Israel y nos habla del faraón. Cuando Dios iba a liberar a su pueblo, hermano, que mandaba a Moisés,
y que iban Moisés y Aarón, iban con el faraón y le decían, deja ir a mi pueblo, dice el Señor que dejes ir a su pueblo. Y faraón dice que el mismo Dios endurecía su corazón, hermano, pero era para glorificarse. Y en una ocasión el faraón, porque iban y le decían que el pueblo quería ir a hacerle fiesta a Jehová, que el pueblo quería salir de Egipto a hacerle fiesta a Jehová, y faraón dice, ¿qué es eso que estoy escuchando? ¿Qué es eso que estoy escuchando? Que estos quieren ir a hacerle la fiesta a Jehová. No, multiplícales el trabajo, dijo faraón. Multiplícales el trabajo, ponles a hacer doble los ladrillos y lo que hacían, para que ya se les quite eso que traen en la mente de que hacerle fiesta a Jehová, que adorar a Jehová. Y hermano, yo quiero decirte que el enemigo sigue actuando de la misma manera, hermano. Hemos escuchado en múltiples ocasiones, todo el tiempo yo creo que yo tengo yendo a la iglesia, siendo cristiana, siempre he escuchado, hermano, que vienen las personas y a veces están bien metidas y están creciendo, están dando fruto, hermano, pero sabe que viene una necesidad, un afán, y a veces, hermano, ya no voy a poder venir porque me ofrecieron un trabajo que tengo que ir el sábado. Bueno, te ofrezco este trabajo, te voy a pagar mucho dinero, pero tienes que venir el sábado. Ay, Dios, ¿cómo le voy a hacer? Si es el culto, ¿cómo le hago? Bueno, Señor, tengo el jueves. Y luego de repente, bueno, el jueves, no, también vas a venir el jueves. Ay, pero ¿cómo le voy a hacer? Te voy a pagar tanto. Ay, Dios, gracias por esta bendición, Señor, gracias. No, yo quiero decirte que esa no es una bendición de Dios, hermano. Dios nunca te va a dar nada que te aparte de Él. Dios nunca te va a dar algo que te aparte de su casa, hermano. Porque si tú te apartas del templo, hermano, tú empiezas a hacer lo malo. Aquí venimos, hermano, y nos llenamos de Él. Y no solamente aquí, también en la casa, hermano. Empezamos a buscarlo y empezamos a llenarnos. Y empieza a venir el Espíritu Santo a nuestras vidas y empieza a lavar nuestro interior, empieza a santificarnos, hermano, y empieza a sacar todo lo sucio, amén. Esa agua, que esos ríos que empiezan a correr en nuestro interior, empiezan a sacar, hermano, toda la basura, todo lo que nos sirve de nosotros. Esa es la llenura, hermano. Pero cuando tú no te llenas de Dios, hermano, ¿de qué te llenas? Muchos dicen, me siento tan vacío. No, tú no puedes estar vacío, hermano. El vacío no existe. Si una persona no se llena de Dios, hermano, se va a llenar de demonios. Es de lo que se va a llenar. Viene el enojo, viene la ira, viene la avaricia, viene la lujuria, viene todo, hermano, a tu vida. Y te empiezas a apartar de Dios. Y a veces con poquito dices, bueno, pues, ¿qué tiene? Yo sé, hermano, yo no digo que sea malo trabajar. Yo sé que aquí a veces los hermanos no pueden llegar a tiempo. ¿Cómo está el tráfico? Yo no digo por eso, hermano. O a veces un día, 2 días, ¿qué importa? Pero yo digo los que verdaderamente, hermano, pudieras tú hacer otra cosa y no la haces. A eso me refiero, hermano. No que yo le esté diciendo que usted ya no vaya, no. Simplemente es un ejemplo, hermano. Porque yo he visto, hermano, yo lo he visto, cómo se empiezan a alejar, cómo después ya no van o dicen que poca levadura leuda toda una masa. Y empiezas con poquito, ya ese espino creció y ya ahogó la palabra, ya la ahogó y ya no puede crecer, hermano. Ese es el afán, esa es la ansiedad. Por eso el Señor Jesucristo decía, no, por nada te afanes. En Filipenses capítulo 4 versículo 6 nos habla el apóstol Pablo, dice, por nada estés afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Fíjate, pon tu petición delante de Él y dile, Señor, yo tengo necesidad. A lo mejor, Señor, me están ofreciendo algo, pero me va a alejar de ti. Señor, yo te pongo esta necesidad. Yo sé que tú puedes suplirme, Señor, y el Señor lo hace, hermano, porque Él es fiel, amén. Así estaba también cuando mi hijo estaba buscando trabajo. Le ofrecían varios trabajos, hermano, pero yo le decía, no, espérate. No, es que estoy desesperado, que ya quiero trabajo. Espérate, yo le decía, Dios te va a abrir una puerta. Y no hizo caso y fue un trabajo y le fue mal, hermano.
Pero luego después él dijo, yo ya le voy a dejar todo a Dios. Dije, déjaselo todo a Dios. Y él dijo, ya, Señor, yo ya no me voy a afanar, porque estaba bien afanado buscando trabajo. Y él dijo, yo ya no me voy a afanar, Señor, pongo esto en tus manos. Y ni siquiera lo buscó, hermano, llegó ese trabajo. De lunes a viernes, de 8 a 3, donde no le quita nada, ni de venir a la iglesia, ni de buscar al Señor, hermano. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, Él honra a los que lo honran, hermano. Cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, dice que todo lo demás vendrá por añadidura. El jueves, hermano, que vinimos, que estuvo el culto hermoso. Hoy también estuvo hermoso, hermano. Pero el jueves, hermano, que estábamos adentro, yo podía ver, hermano, es que yo no puedo quedarme de pie cuando siento tan fuerte, hermano, el Señor caminando. El Espíritu Santo moviéndose de una manera tan preciosa, hermano. Y yo le decía a mi familia, ¿sabes qué? No es nada extraordinario. Es Dios que ve el corazón. Porque, ¿qué es lo que lo trae a usted, hermano, a este lugar? Es la necesidad de Dios. Y nosotros no nos fijamos que si la lluvia, que si el frío. Ahorita estamos aquí a la intemperie, hermano. En cualquier momento, no sé, se desata lluvia o frío. Pero aquí estamos con hambre y sed de su presencia. Y el Señor, hermano, el Señor responde. El Señor se manifiesta. Dice que si lo buscas, Él se manifestará. Si lo llamas, Él se manifestará. Él va a manifestar su poder, hermano. Pero tienes que buscarlo, tienes que anhelarlo. Tienes que dejar todo en sus manos. Y luego nos habla, hermano, en el versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nos habla del corazón, hermano. Por eso es que el Señor siempre dice en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Y era lo que ahorita les decía. La tierra es el corazón. Depende cómo sea tu corazón, hermano, es como vas a recibir esta palabra. El Señor decía, dame, hijo mío, tu corazón. Y hay tantos pasajes que hablan acerca del corazón. Y no se refiere al corazón, el órgano que está bombeando sangre y que nos mantiene vivos, no. Se refiere al corazón, al alma, donde están los pensamientos, donde están las emociones, donde está, hermano, tu alma también, donde está tu voluntad. A ese corazón es al que se refiere, hermano. Tenemos que entregarle el corazón al Señor, hermano. Tenemos que entregarle las cargas a Él. Tenemos que ser fiel a Él, hermano. Me parece que la niña está alabando a Dios, está diciendo aleluya, aleluya, gloria a Dios. En el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, nos habla acerca de una 9, capítulo 23, de una higuera. No, perdón, me equivoqué. Esto es otra cosa que les iba a decir en el de los espinos. Es otro versículo, Lucas 13:6. Lucas 13:6 nos habla de una parábola de una higuera estéril. Fíjese cómo el Señor, hermano, Él mismo, Jesús, pues es el que intercede por nosotros, hermanos. Él es el que intercede, dice su palabra que Él intercede por nosotros. Dice en el libro de Romanos, capítulo 8, que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice que Jesús es el que nos justifica y el que murió y el que resucitó y el que está a la diestra del Padre y que está intercediendo por nosotros. Jesús intercede por cada uno de nosotros, hermanos. Yo miraba una predicación
Y había un grupo de intercesión, hermanos. Y muchas iglesias muy grandes tienen un grupo de intercesores muy grande, hermano. Y cuando los pastores, los predicadores están predicando, están ministrando, esos intercesores ahí están orando, ahí están. Está el pastor ahí, está el predicador, están ahí orando, hablando, y esos intercesores están ahí, hermano. De hecho, nosotros también tuvimos en un tiempo eso. Y yo le decía al Señor, Señor, ay, pues ¿quién orará por mí, Señor? Yo sé que hay gente que ora por mí, hermanos. Mi mamá siempre ora por mí. Hay hermanas que me dicen, hermana, estoy orando por usted. Y yo, gracias, Señor, por sus vidas. Pero venía a mi mente ese versículo, hermanos, de Jesús, el intercesor. Romanos capítulo 8, Jesús, intercesor. Y aquella ocasión cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falle. Y uno se queda pensando, el Señor Jesús oró por Pedro. El Señor Jesús le rogó al Padre para que la fe de Pedro no desmayase, porque iba a venir el zarandeo, hermano. Iba a venir el zarandeo, ¿para qué? Para que Pedro avanzara al siguiente nivel, porque iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos. Y Jesús sí le dijo a Pedro, va a venir un zarandeo, tú vas a ser zarandeado por el diablo, pero no te preocupes que yo he rogado al Padre por ti. Y después de eso tú confirma a tus hermanos. Y el Señor, hermano, sigue orando por nosotros, sigue intercediendo. Cuando usted va a ser zarandeado, cuando usted va a pasar por una prueba, el Señor ahí está intercediendo, hermanos. Él es ese intercesor. Tenemos al Espíritu Santo también, que dice que nosotros no sabemos orar, no sabemos cómo pedir, dice, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, hermano. Fíjese cómo el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Así es que usted siéntase, hermano, valorado, siéntase, no sé la palabra, dichoso, afortunado de que tenemos el mejor intercesor, hermanos. Aunque a lo mejor tú no has dado fruto, hermano. A lo mejor tú has dicho, yo soy de los que he estado junto al camino nada más. O soy de los que, de la piedra que no tiene humedad, que sale el sol y se quema. O soy de los que han estado en los espinos que lo ahogan las ansiedades, los afanes. O soy de los otros. Mira lo que dice este parábola de la higuera estéril. Dice, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtalo. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Dice que el dueño de esa viña, hermano, fue a buscar fruto en ella. Pero ese viñador dijo: no la destruyas, porque fue y buscó fruto, pero no encontró. Y le dijo: dale chance, yo voy a abonarla, yo voy a regarla, y espérate 1 año más. Y así es el Señor con cada uno de nosotros, hermanos. Tal vez nosotros no hemos llegado a ese crecimiento, que a lo mejor te has atrasado, a lo mejor nos hemos atrasado, a lo mejor no hemos llegado a lo que el Señor quiere que seamos, hermano. Pero ahí está Jesús, amén. Jesús que dio su sangre por cada uno de nosotros. Jesús, hermano, Jesús dice que intercede por nosotros. Jesús a lo mejor es el que tiene más fe en ti que tú en Él. Ahí está el Señor, hermano. Y le dijo: espérate. Hay otra parte también en Juan 15 donde dice: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos.
Dice que el que lleva fruto lo limpiará para que dé más fruto. Y dice, ustedes si no permanecen en la vid no pueden dar fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Necesitamos al Señor para todo, hermanos. Necesitamos a Jesús para todo, hermanos. Y mire, ya para terminar, al final dice que en el 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La perseverancia, hermano, de lo que hablaba la otra vez. Todo en el cristiano, hermano, es perseverar. En el caminar del cristiano, hermano, todo es con perseverancia. Si tú no tienes perseverancia, no vas a llegar a ninguna parte. Incluso para ir con el Señor, que estamos esperando su venida, amén. Estamos esperando la venida del Señor. Pero el que persevera hasta el fin, ese es el que será salvo, hermano. Y yo quiero decirte, hermano, que tal vez tú has sido de esos que no han dado fruto. Pero aquí dice que cuando Jesús terminó de decir esta parábola, dijo: otra parte cayó en buena tierra, nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas, a gran voz decía: el que tiene oído para oír, oiga. El que tiene oído para oír, oiga, hermano, lo que el Señor está hablando en esta noche, lo que Jesús está hablando a tu corazón. Hermanos, cada día que pasa es una misericordia del Señor para nosotros, hermanos. Es una misericordia nueva. Hoy tal vez es una nueva oportunidad que el Señor te ha dado. Yo siempre digo que yo no creo en las casualidades, de que estemos aquí por una casualidad, o porque me invitaron, o porque me dijeron, o porque simplemente quiso. No. Yo le decía a mi hermana Reina: hermana, ¿usted cree que su esposo vino en vano? No. Vino porque escuchó la voz de Dios y sigue escuchando la voz de Dios. Y yo lo creo, hermana, que el Señor está obrando en su esposo. Y está obrando en su esposo, hermana. Yo lo creo. Yo creo que el Señor está obrando en cada uno de nosotros. Solamente es que extendamos la mano. Es que aprende uno tanto, hermanos, de la palabra de Dios. Ayer estaba leyendo acerca de Bartimeo, hermanos. Cómo este ciego escuchó de Jesús, y aunque no veía, él no lo veía, pero lo escuchaba. Escuchaba que ahí pasaba Jesús. Porque dicen que cuando no tienes un sentido, los demás se desarrollan más. Y este hombre tenía el oído, hermano, y escuchaba que pasaba Jesús. Y él pensó: yo no voy a dejar que Jesús se vaya. Yo tengo que recibir el milagro de él. Y Jesús pasaba, hermanos, y él empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aparentemente Jesús no lo escuchaba, hermanos. Pero este hombre no se conformó. Este hombre siguió luchando hasta le decían: cállate. Y dice que entre más lo callaban, él más gritaba, hermano. Entre que más querían callarlo, más gritaba. Hasta que Jesús volteó. Yo quiero decirte: sigue clamando hasta que Jesús voltee. Fíjese que estaba llena la multitud, estaba lleno de donde pasaba Jesús, y todos los que lo miraban, hermano, no recibían nada. Pero este ciego que no miraba, hermano, se aferró al milagro, siguió clamando. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y volteó. Y el Señor le dijo: ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Y dijo: que recobre la vista, Señor. Ya había mirado antes y no sabemos por qué había perdido la vista. Pero ahí estaba Jesús, amén, el que podía recobrarle la vista. Ahí estaba Jesús, el que podía regresarle lo que había perdido. Hoy tal vez tú has perdido algo. Jesús te regresa. Jesús puede recobrarte lo que tú has perdido.
¿Qué has perdido? Has perdido el gozo, Jesús te lo regresa. Has perdido la paz, Jesús te la regresa. Has perdido la fe, Jesús te la regresa. Dice que le dijeron: ten ánimo, levántate, te llama. Cuando yo leí eso, te llama, hoy les digo a todos, Jesús los llama. Jesús nos llama, hermano. ¿Saben qué hizo ese ciego? Dicen que se levantó y arrojó la capa. ¿Saben lo que significaba la capa, hermano? Era una capa que tenían los ciegos, porque él mendigaba y él estaba en la calle. Ahí estaba tirado con esa capa, y esa capa lo protegía del frío, del sol, de las picaduras de insectos. Esa capa lo protegía. Pero cuando Jesús le dijo: ven, dice que ese hombre arrojó la capa, hermano. Ese hombre no dudó, inmediatamente tiró esa capa, porque le creyó al Señor. Y soltó esa capa, hermano, y fue al Señor. Y el Señor le dijo: recibe la vista. Y recibió la vista. Pero ¿qué capa tendremos nosotros, hermano, que a veces no queremos soltar esa capa? ¿Qué es lo que no queremos soltar, hermano, para que el Señor obre en nuestras vidas? A lo mejor no hemos querido soltar una capa de algo. Es necesario que nos despojemos de todo para venir hacia Él, hermano. Y Él va a empezar a obrar en nuestras vidas. Él dice que no te quiere cargado. Él quiere que tú seas completamente libre. Y hoy el Señor está en este lugar brindando libertad, brindando sanidad, brindando, hermano, lo que tú necesitas en esta noche. Sobre todo la salvación, porque dice que el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjese lo que se había perdido. Este hombre había perdido la vista, el Señor se la dio. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy Jesús está en este lugar. Dios los bendiga a los que nos ven por el Facebook. Vamos a ponernos de pie.